Estimados participantes del módulo número 1, uso de datos en el contexto TP, sean muy bienvenidos. Quisiera en esta cápsula invitarlos a dos propósitos. Uno de ellos es hacer una reflexión respecto a esta idea del uso reflexivo de datos que estábamos hablando en la sesión sincrónica y de qué manera esto fortalece acciones vinculadas a la mejora escolar. Y por otro lado, hacer referencia a algunas ideas fuerza identificadas en las reflexiones y en las preguntas que fueron ustedes desarrollando en el foro de esta semana. Así entonces, además, la idea es ir relevando o enmarcando más bien estas reflexiones en- en los desafíos que implica em, la actual situación de los liceos TP. Así entonces, inicialmente, en una reflexión que yo quisiera compartir con ustedes, quisiera hacer mención a este esquema que hace mención a la forma en que la investigación ha ido visualizando, ha ido, digamos, identificando aquellos elementos en aquellos establecimientos que mejoran de forma sostenida. Así entonces, es posible señalar que en los años 90 la investigación sobre mejora escolar fue alcanzando un auge, y en ese sentido yo diría que en los años 90 se relevaron dos importantes líneas de investigación. Una que es la eficacia escolar y una segunda línea en esa misma década que se llamaba mejora escolar. Hay que señalar en este momento que ambas líneas de investigación se enmarcan en aquello que se conoce, que se le da el nombre de políticas de arriba hacia abajo. Esto significa que en estos años la mejora era entendida más bien, eh, o se veía más bien en la idea de que la forma en que los establecimientos debían mejorar era replicando experiencias exitosas de otras escuelas. Y así entonces se pensaba en esos años que era necesario replicar aquellas escuelas que tenían resultados exitosos, que es la eficacia, y también se pensaba que era necesario replicar aquellas escuelas que tenían, digamos, algunos procesos exitosos. Una, una crítica que uno le hace a estas dos líneas, ahora que ya hayan pasado varios años desde su auge, es que son estrategias que no consideran la realidad específica de cada liceo. Y hoy entendemos que la mejora no es un proceso estandarizado, sino que necesariamente debe obedecer a cada realidad. Eso se logró ir entendiendo ya, diría yo, a mediados de los años 2000, en los que surge una línea que se conoce o que recibe el nombre de la mejora de la eficacia, que intenta hacer una fusión de estas dos corrientes anteriores y que tiene dos ideas fuerza que yo considero fundamentales. En mi opinión, estas dos ideas fuerza hoy adquieren más relevancia que nunca. Por esa razón he decidido compartírselas. Una de estas ideas fuerza es entender que la mejora es un proceso planificado y por otro lado es entender que la mejora es un proceso endógeno. Es decir, que lo único que hace la diferencia es el desarrollo de capacidades en las comunidades.
Y únicamente son las comunidades quienes a partir de un diagnóstico de su realidad que es única, es posible establecer una trayectoria de mejora. Y en este ámbito, hoy hablamos de que la mejora es un proceso estratégico en el cual el uso de datos adquiere mucha fuerza y por otro lado nos enfrentamos al desafío de que hay que aprender a mejorar. Esto entendiendo que ya hay suficiente literatura, suficientes estudios sobre el mejoramiento, ya sabemos qué hay que hacer y ahora es necesario dar paso a la acción hacia la mejora. De ahí, sin duda, la invitación que yo quisiera hacerles a ustedes es a dar una relevancia al uso de datos que hoy se convierte en una capacidad muy importante. Y en este escenario yo quisiera decirles que el uso de datos en Chile, a propósito de una de las preguntas que ustedes hacían, a mi juicio adquiere fuerza en Chile a partir del año 2016, específicamente que es el año en que la Agencia de Calidad socializa una guía metodológica del uso de datos. Es desde ahí, a mi juicio, en que el uso de datos se convierte en una capacidad muy importante en el sistema escolar y qué duda cabe que en el ámbito de la gestión escolar de los liceos TP es aún más relevante. Y si a eso le sumamos el escenario que hoy estamos viviendo, en el que, por ejemplo, solamente para hacer mención a un ejemplo de estos desafíos, los estudiantes que este año van a egresar de sus liceos TP son estudiantes que sus prácticas y su enseñanza habrá sido 100% online, o en un gran porcentaje si es que antes de fin de año se da el espacio o se retorna a, a las salas de clases. Eso sin duda es un punto de inflexión y que va a marcar un antes y un después en la forma en que gestionamos la enseñanza TP y el aprendizaje TP, que son dos cosas que hoy están sin duda en un momento eh, único. Y ahí entonces lo que nosotros deberíamos responder, o empezar a responder más bien, entendiendo que esto es una larga discusión, es de qué manera entender esta, esta mejora estratégica, eh, que obviamente se vincula muy directamente al uso reflexivo de datos, ayuda a fortalecer la gestión que realizamos en nuestros liceos. Y en este sentido, yo quisiera que nosotros abordáramos, y a propósito ya directamente ingresando a algunas de las reflexiones que ustedes hicieron en el foro, intentar abordar inicialmente las políticas de articulación respecto a la educación superior. En un segundo lugar, abordar esta articulación relacionada al sistema laboral y de qué forma nosotros debemos repensar la manera en que los estudiantes realizan hoy sus prácticas profesionales, cómo gestionamos esa información y finalmente de qué manera nosotros gestionamos la enseñanza y el aprendizaje en este contexto. Así entonces, dando respuesta a este eje inicial de esta articulación y, y la educación superior que hoy se está desarrollando, yo diría que un elemento importante inicial a desarrollar es generar acciones orientadas a fortalecer e implementar este reciente Acuerdo Nacional de Articulación, que hace solo algunas semanas se renovó, y en ese sentido una, una acción que yo recomendaría
y que he estado hablando con algunos equipos directivos de liceos TP en estas últimas semanas, se relaciona a generar un sistema eh, dirigido a establecer esta alianza, esta articulación entre aquellas asignaturas, entre aquellos módulos que se pueden homologar en las instituciones de educación superior que están en sus respectivos territorios. Y ahí sin duda hay que levantar información, hay que sistematizar información, y la idea es que este levantamiento de información genere un mecanismo que nos permite facilitar esta articulación de nuestros estudiantes y su futuro educativo en las instituciones de educación superior que ellos quieran, eh, a la que, a las que ellos quisieran ingresar. Así que ahí sin duda hay un desafío de sistematizar esa información. Un segundo desafío en este contexto es, a propósito de una de las actividades que ustedes van a desarrollar en este módulo, es el diseñar e implementar estas trayectorias formativas en donde adquiere sin duda mucha importancia eh, el seguimiento a los egresados. ¿Ya? Yo recuerdo que en la sesión nosotros estuvimos hablando sobre este tema y ahí es necesario hacer los ajustes que haya que hacer en este contexto respecto a un seguimiento de egresados, eh, especialmente en los estudiantes que hoy están haciendo sus prácticas de una manera remota. Y ahí es sumamente importante establecer alianzas estratégicas en relación a las empresas que hoy están ofreciendo sus prácticas en modalidades remotas. Ahí hay un trabajo muy grande que hacer. Y en ese sentido es recomendable que ustedes hagan un análisis de los nuevos estándares indicativos de desempeño TP, en donde se muestran ciertas acciones que ahí se recomienda, hay que hacer y obviamente haciendo los ajustes que se consideran en este contexto. Una segunda idea se vincula a darle énfasis a la articulación respecto al sistema laboral, y ahí una idea muy interesante es avanzar en implementar un, un consejo asesor empresarial de carácter territorial. Esto sin duda es la idea de que hacer alianzas con empresas es mucho más viable si se hace eh, en una forma colaborativa. Y ahí el trabajo en red adquiere mucha importancia. Esto es algo de lo que ya en la iniciativa Futuro Técnico eh, quiere avanzar y sería muy relevante ir haciendo esa alianza de forma tal en el marco de relevar este, este, este liderazgo colaborativo, es sin duda algo en lo que sería muy recomendable avanzar. Y en este sentido, a propósito también de una de las actividades que van a desarrollar en este módulo, ir avanzando en la sistematización y el seguimiento a través de el levantamiento de nuevos indicadores asociados al seguimiento de sus estudiantes en el contexto de sus prácticas profesionales. Y en este sentido, dar relevancia a algunas de las herramientas que nosotros hemos estado viendo en relación a ir levantando nueva información, ir levantando nuevos indicadores que nos permitan ir estableciendo rutas laborales hacia la mejora escolar.
Y ahí obviamente también es importante ir estableciendo alianzas estratégicas. Una última idea que es importante avanzar y que yo quisiera compartir ya para empezar a cerrar esta cápsula es ir visualizando una enseñanza que explicite este nuevo escenario que hoy está enfrentando este mercado laboral. ¿Ya? Y ahí sin duda, muy importante es lo que hablábamos recién, hace tan solo unos minutos en relación a ir estableciendo una, un liderazgo territorial, ¿ya? Que nos permita ir visualizando estos nuevos desafíos que tiene el mercado laboral y de qué forma nosotros ajustamos la enseñanza a ese contexto. Y lo mismo ocurre con la formación de los estudiantes respecto a habilidades. Alguien hacía mención en el foro a qué habilidades son las que hoy se requieren. Bueno, sin duda una muy importante es ir formando a los estudiantes en la capacidad de adaptación a este nuevo escenario, que no solo es un escenario educativo nuevo, sino que también es un escenario laboral nuevo. Y formar a los estudiantes en esa capacidad es, a mi juicio, en mi opinión, sumamente relevante. Y ahí la última reflexión que yo quisiera hacer en esto es avanzar en la línea de ir generando espacios en un trabajo colaborativo entre establecimientos. De hecho, hoy hablamos de un concepto muy reciente que se llama mejoramiento colaborativo, que busca ir estableciendo estas alianzas entre establecimientos TP, entendiendo que muy significativo es hoy ir aprendiendo de las experiencias de los otros y ir generando acciones orientadas a ir estableciendo o implementando este mejoramiento estratégico que hablábamos al inicio de la sesión. Y finalmente, ya para ir cerrando, nuevamente ir estableciendo esta conexión de esta idea de un uso reflexivo de datos que nos permite ir tomando decisiones que sean ajustadas a nuestro contexto, que sean colaborativas eh, y que sin duda nos van a permitir enfrentar de una mejor manera este escenario que hace que sin duda debamos ser capaces de desplegar en las capacidades que existen en nuestros liceos y así ir alcanzando la mejora sostenida, que es sin duda aquello que todos buscamos. Así que muy bien, estimados participantes de este módulo, ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta, esta cápsula inicial e invitarlos muy cordialmente a desarrollar las actividades que se vienen en este módulo y, y ante cualquier cosa específica que ustedes quisieran compartir, no duden en escribirme a mi correo. Un abrazo y que tengan una muy buena semana.